Bien, continuamos. Ahora me parece tremendamente importante este tema que vamos a analizar porque resulta que 4 ecuatorianos están en la lista de los 100 latinos más influyentes en la acción climática a nivel mundial. Isa, 4 latinos a nivel de la región, en fin, ya vamos a conversar. Ellos son la líder indígena Nemonte Nenquimo, Gustavo Manrique, Rosalía Artiaga y Verónica Arias, con quien vamos a conversar justamente sobre este particular. ¿Qué significa que 4 ecuatorianos estén ahí? Y sobre todo en el caso de Verónica, también su gestión gracias a favor del medio ambiente. Gracias por atendernos entonces, Verónica. Creo que quería prender una luz, me parece, por ahí, ¿no? sí. Ahí la vi, Ah, ahí la me vi. oíste, muchas gracias. Perdón, es que estaba oscurísimo, no sé si me No, ves. sí, sí, pero sí vi así como un poco oscuro, pero bueno, sí se te ve perfectamente. A ver, Perfecto, Verónica, gracias, bueno, Andrés. en primer lugar, felicitarte por esta designación. Sin duda, creo que es un reconocimiento importante y que nos llena de orgullo que haya estos nombres porque implica de un trabajo que tiene repercusión en la región. Pues bueno, tú has tenido, realmente estaba viendo alguna de tus experiencias laborales y bueno, tienes trabajos en ONGs, en algunas ONGs, has sido líder también en algunas organizaciones de carácter evidentemente ecológica, que tienen que trabajo con la bioreserva, por ejemplo, del cóndor. También, no sé si sigas, pero estuviste en la ONG de Natural Conservation, así es. Ajá. Y así, cuéntanos un poquito cuál ha Sí, sido tu trayectoria, por qué finalmente obtienes este reconocimiento. Bienvenida. gracias Andrés. Primero, gracias por el espacio y contarte que estoy muy emocionada, muy orgullosa de haber recibido este reconocimiento. Y más que nada, esto me genera un compromiso para seguir trabajando por el ambiente y la lucha frente al cambio climático, que es actualmente una de las emergencias más grandes que está viviendo el planeta. Eso por un lado. Después, para contarte que precisamente algo tú mencionaste, ha sido un trabajo muy largo, de muy largo tiempo. Aliento. Fui una de las fundadoras del Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental, la primera ONG en el país que sentó las bases de la normativa y de la legislación ambiental que conocemos hoy por hoy. Sí. Luego de eso, estuve al frente de la ONG de Nature Conservancy, trabajando muchísimo con los Andes tropicales y también con la Amazonía. Hicimos un trabajo lindísimo por la conservación de lo que hoy es muchos de los parques nacionales y de las reservas ecológicas. Y posteriormente estuve al frente también de la Secretaría de Ambiente del municipio de Quito durante 5 años, donde se lograron muchas de las cosas y especialmente se trabajó enseñando y liderando que se puede hacer un trabajo importante en ciudades en temas ambientales, lo cual fue reconocido muchísimo a nivel internacional. Y de ahí pasé a la palestra internacional que me encuentro hoy frente a una organización que se llama Coalición de Ciudades Capitales frente al Cambio Climático, liderando ejemplos para construir ciudades más verdes y ciudades con el compromiso hacia el 2050 que sean cero carbono. ¿Qué quiero decir eso? Que sean cero emisiones, es decir, que tengan un cambio sustancial en lo que es dejar a un lado todo lo que es el uso de combustibles fósiles y cambiemos a energías renovables. Ahora, Es un Vero, esfuerzo enorme que hay que trabajar con decisores políticos, con alcaldes, con autoridades ambientales, autoridades de movilidad, etcétera, pero esto es lo que hoy por hoy nos demanda el mundo entero. Entonces, ya. este reconocimiento básicamente de la gente que ha estado comprometida durante mucho tiempo, muchos de ellos son obviamente de renombre porque además son gente de medios de comunicación, son gente, decisores políticos, están alcaldes, están presidentes, está el propio secretario de Naciones Unidas que tiene origen portugués. Pues entonces para mí es un gran compromiso y más que nada porque este próximo año es decisivo para el mundo entero, porque la próxima década
tienen que todos los países entregar sus compromisos nacionales de cómo van a reducir las emisiones, Ya. y eso es fundamental. Entonces, lo que nos están llamando es que a estos 100 latinos que los reconoces por su trayectoria, tengamos una voz mucho más alta, mucho más elevada, para generar y ayudar a estos compromisos, no solamente de parte de los gobiernos, sino también de los gobiernos locales Ahora y bien, la ciudadanía, ya, Verónica, que es un movimiento ciudadano, ¿no? comprendo. Ahora, Verónica, me gustaría ahondar quizás en una de las facetas de las actividades que ha realizado usted a través del tiempo, porque leía, por ejemplo, que trabajó procurando de crear conciencia en algunas empresas para que tengan este concepto de lo ecológico. Y me parece interesante y complicado además, porque a las empresas a ratos no les gusta invertir en aparatos nuevos que vayan a beneficiar la naturaleza porque son caros, ¿no? Entonces, ¿cómo compaginar los intereses empresariales con la ecología? A ver, yo creo que ese es un gran paso que está dando, por ejemplo, el Pacto Global, que trabaja mucho con las empresas. Yo estuve muy de cerca en todo el tema de responsabilidad social, y cada vez más las empresas se ven abocadas no solamente por normativa que están pasando los países, sino que ellos mismos se dan cuenta que económicamente es mucho más rentable a la final invertir en producción más limpia, en mejoras continuas, y que evitarse los problemas de control o, por ejemplo, multas, ¿no?, que pueden tener eventualmente las industrias contaminantes. Además de la buena, de los procesos inclusive de relacionamiento comunitario. Aquellas empresas que contaminan, aquellas empresas que tienen problemas con sus comunidades, son empresas que están abocados siempre a tener mala imagen, lo cual es pésimo para una empresa. Tienen juicios que por lo general también tienen problemas en ese sentido, tienen constantemente multas. Entonces te das cuenta que en realidad pensar verde te genera mayores empleos, te genera una economía mucho más sostenible, y el concepto de la imagen misma en cuanto a mercadeo inclusive es mucho mejor. Ahora, pero Así que, ajá. nos falta muchísimo de todas maneras, ¿no? Por ejemplo, en Sí. el tema de alimentos, estaba leyendo también cómo se desperdicia una cantidad impresionante de alimentos, o el Sí. concepto en general, pero en todo caso es una responsabilidad suya y de los otros 3 ecuatorianos, porque la palabra o lo que ustedes propongan ya adquiere una dimensión distinta, ¿no? Es una gran responsabilidad, como decía usted. Así es. Y de eso se trata también. Nosotros somos unos voceros importantes de llamar la atención a todos los sectores, llamar la atención a compromisos importantes. Por ejemplo, estaba yo siendo entrevistada el día de ayer por el tema de la propuesta de ley para reducción de plásticos, que está en la Asamblea ya para segundo debate. Y para mí es fundamental, es decir, el Ecuador como tal y el mundo entero tiene que tener un compromiso ya de reducción de desechos inmediatas y la eliminación y la prohibición de plástico. Así la empresa diga que no es posible. La posición es justamente el generar esta sinergia para que la empresa entienda que sí o sí va a tener que cambiar la tecnología, que va a tener que innovar, que existe ya en el mercado alternativas que son biodegradables en este sentido, para ya no usar plásticos. Estamos inundados de plásticos. Así es. Tú debes conocer, Andrés, todas las noticias que salen sobre el tema de plásticos y la contaminación que eso produce, y especialmente los plásticos de un solo uso, lo que estamos hablando de sorbetes, las bolsas tipo camiseta. Inundado Galápagos, inundado Hawái, inundado los océanos con islas del tamaño de Europa de plásticos. Increíble. Está matando la biodiversidad marina, está matando la biodiversidad de los ríos. Entonces, este es una de las propuestas que son de las que se tiene que apoyar. Otras que estamos hablando es justamente trabajar para eliminar
los efectos de gases invernaderos. ¿Por qué? Porque producen temas de cambio climático. Y el cambio climático significa que estamos viendo más inundaciones que están afectando muchísimo a todas las localidades. Estamos viendo incendios como no se ha visto nunca en historia. Estamos viendo deshielos que está sucediendo en los polos. Estamos viendo gran afectación y esto va a cambiar en esta próxima década. Si no tenemos unos compromisos importantes de la ciudadanía, de los gobiernos locales, de los gobiernos nacionales, pues ya no hay vuelta atrás. Ahora bien, la ciudadanía tiene un compromiso importante también. Hay un aspecto importante que me gustaría destacar. El tema ecológico, hay tantos intereses de por medio que a ratos se puede contaminar políticamente. Y lo menciono a propósito de la activista, por ejemplo, la niña de 16 años, Greta Thunberg, que ha movilizado a cientos de personas por temas ecológicos. Incluso ha tenido cruce de palabras con el inefable Donald Trump. Pero bueno, a lo que quiero llegar es... Hay quienes quieren deslegitimar, por ejemplo, dicen que no, que detrás de ella hay todos unos intereses que van en contra de otros intereses. Es decir, hay una batalla realmente muy fuerte. ¿Qué reflexión provoca eso? ¿Hay autenticidad en este tipo de luchas o hay intereses también económicos de por medio? A ver, yo creo que hay de todo, Andrés, creo que hay de todo y qué mejor testimonio de las palabras, de las personas que son reconocidas en algún momento. Hay otras que son creadas, pero que de todas maneras han elevado una voz. No quiero juzgar a Greta, ni mucho menos, pero si es que fue del caso en que esta niña tuvo la oportunidad de movilizar a un montón de gente y elevar este tipo de voces. Si es que hay atrás intereses o no, no conozco. En todo caso, necesitamos 1 millón de Gretas, necesitamos no solamente 100 latinos, en este caso mío, sino millones de latinos y mucho más gente comprometida. Intereses, por cierto, que van a haber definitivamente, y esa siempre ha sido la gran lucha, ¿no? Existe la tecnología para cambiar a energías renovables y todavía tenemos intereses que están peleando por el combustible fósil, claro, ¿no? Entonces, quienes se vayan contra el status quo siempre van a ser criticados, ¿no? Y ese es un poco el compromiso que tenemos los ambientales de cepa, digamos, que sin ser extremistas, ¿no? Porque también hay extremos de decir no se tope, no se haga nada, que tampoco es eso, porque el desarrollo también es importante, pero es la forma de desarrollarse. Entonces, estamos hablando de un consumo, por ejemplo. Es una sociedad altamente consumista. Nosotros estamos ejerciendo un estilo de vida al estilo norteamericano, al estilo que queremos todo, que queremos desechar, comprar y desechar. La ropa se compra y se desecha a los 2 días. La comida, el 50%, Andrés, de toda la comida a nivel mundial se desecha antes de consumirla, ¿no? Estamos hablando de que por cada kilogramo de carne se utilizan más de 15,000 litros de agua. Es una barbaridad. Entonces, esa conciencia es la que tenemos que cambiar. O sea, cosas pequeñas que hagamos nosotros como ciudadanos. No necesitamos ser Gretas, no necesitamos ser Verónica Arias. Todos podemos aportar mucho en este tema, que es importantísimo. Entonces, yo creo que vamos por el testimonio. El testimonio lo dice todo y las acciones son más que las palabras y que las miles de palabras, porque eso nos podemos llenar todos. Y de hecho, Andrés, estaba pensando, fíjate que yo todavía no oigo a ninguno de los candidatos que tengan una agenda ambiental. ¿Qué es lo que los candidatos piensan hacer del Ecuador? ¿Cuál es el modelo que queremos seguir del Ecuador en este tema? Vemos el debate en Estados Unidos y uno de los temas importantísimos en el debate de Trump y de Biden ha sido el tema del cambio climático. Lo mismo sucedió en Bolivia, lo mismo ha sido en Costa Rica durante más de 50 años, cuya agenda ambiental ha sido siempre una de las más importantes en Costa Rica. Y así puedo enumerarte muchísimos de los países y todavía nosotros estamos en que ese es un tema
de parques, ese es un tema de pajaritos, ese es un tema del más allá, y no hay esa transversalidad de generar un modelo de visión de país hacia un modelo de cambio, ¿no? Y de innovación hacia lo renovable, hacia lo sostenible, hacia dónde van ese tipo de políticas. Generar innovación significa quitar barreras económicas, barreras arancelarias, que entre las energías renovables, prohibir lo que se tenga que prohibir, cueste a quien le cueste, ¿no? Y subsidiar mientras se pueda cambiar ese modelo de transición, y después eliminar, por ejemplo, el tema de subsidios a los combustibles fósiles. Así los transportistas se pongan y se tiren por la ventana, porque vamos a topar intereses definitivamente, pero si es que no, simplemente no vamos a avanzar, y el mundo entero va a colapsar. Así de simple. Se está anunciando esto, los científicos lo están diciendo, vamos hacia una sexta extinción masiva, y si no paramos esto, como fue un paro el tema de la pandemia, simplemente esto se nos viene y se nos viene más fuerte. Muchísimas gracias. Ha sido Verónica Arias, directora ejecutiva de la Coalición de Ciudades Capitales de las Américas frente al cambio climático, hablando sobre esta corresponsabilidad que tenemos todos los ciudadanos del mundo en cuidar este único planeta en el que vivimos, porque si lo malogramos no tenemos plan B. Eso lo mencionamos en varias ocasiones. Bien, gracias Verónica por haber participado con nosotros. Gracias Andrés. A ti, y felicitaciones, por cierto, obviamente. Muchas gracias. Es sin duda un reconocimiento importante que nos llena de orgullo el que 4 ecuatorianos estén en la lista de los 100 latinos más influyentes en el tema de la ecología, en el tema del cambio climático.